Nos vamos a ocupar en este vídeo de establecer la diferencia entre una renta postpagable Ordinary Annuity y una renta prepagable Annuity Due. Y vamos, para responder a esta pregunta, a enmarcarlo dentro de una pregunta multiple choice del primer nivel del CFA. Lo primero que podemos ver aquí es que en este caso renta pospagable, prepagable, la terminología anglosajona es un poco más confusa que la española. Ordinary Annuity para pospagable, Annuity Due para prepagable. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo podemos calcular el valor de una renta prepagable teniendo el valor de la renta de una renta pospagable si ambas rentas, ambas annuities, tienen el mismo número de años, el mismo número de periodos y el mismo valor año tras año? Una renta no es más que una secuencia de flujos de caja constante a lo largo del tiempo y generalmente nos interesa calcular el valor actual o el valor final de la misma. Si ambas dos coinciden en número de años y en el importe que recibimos, la diferencia entre la renta prepagable frente a la pospagable se puede calcular de la siguiente manera. La pregunta A, la respuesta A nos dice: tenemos que dividir el valor de la renta pospagable por el gross rate return, por la rentabilidad bruta. La tasa de rentabilidad bruta se calcula como 1 más la rentabilidad neta, es decir, tenemos que multiplicar el valor de la renta pospagable, la B, tenemos que añadir esta rentabilidad, este 1 más R, a la renta pospagable, o la C, tenemos que multiplicar el valor de la renta pospagable por la rentabilidad bruta. ¿Cuál es la correcta? Tenemos que dividir, multiplicar o sumar. Tenemos que añadir. Bueno, pues evidentemente la respuesta correcta es la C. Aquí aparece marcado como la A, pero es la C. Tenemos que multiplicar el valor de la renta pospagable por 1 más el tipo de interés. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Veamos la lógica de esto. Primero, la definición de annuity o renta no es más que un conjunto finito de flujos de caja secuenciales, flujos de caja que vamos a recibir en el futuro y que son todos periódicos. La renta puede ser pospagable si el flujo de caja tiene lugar al final del periodo y prepagable si tiene lugar al inicio del periodo, en t igual a 0. La pospagable t igual a 1, la prepagable t igual a 0. Supongamos que estamos hoy en el momento 0 y tenemos un conjunto n de periodos, por ejemplo años, y tenemos una renta ordinaria que nos van a pagar el importe A mayúscula al final del año 1, 2, 3 y así hasta n. El valor actual y el valor final de esta renta se puede calcular mediante la ecuación de una renta. Esta es la ecuación de una renta constante unitaria de valor 1 a lo largo de n periodos y utilizando el tipo de interés de descuento R minúscula. Evidentemente, si yo solo multiplico por A, me va a dar el valor actual de una renta que no es unitaria, que tiene un valor A, como vemos aquí en la ecuación. Y podemos calcular el valor final también mediante esta ecuación que tenemos aquí, o podríamos llevarnos todo el importe al momento 0, aquí estaría yo, y después capitalizar n periodos a 1 más el tipo de interés. Las dos maneras nos daría el valor final de la renta. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y si recibimos el importe al inicio del periodo? Aquí lo tenemos. Si ahora el importe A mayúscula, se recibe al inicio del periodo, fíjese muy bien que la primera renta la recibo hoy y el último periodo no recibo renta. Es decir, es como si hubiera desplazado todas las rentas un lugar, un importe, un periodo hacia la izquierda. Por lo tanto, si yo antes me situaba aquí y calculaba el valor actual de la renta mediante esta ecuación, ahora si yo me sitúo aquí, es decir, hago como si estuviera en el momento menos 1, el valor efectivamente va a ser exactamente el mismo, pero valorado aquí. Y yo estoy en el momento 0. Por tanto, la conclusión es que para calcular el valor actual de una renta prepagable, calculo primero el de una pospagable, que ya la tengo aquí, y luego lo único que tengo que hacer es llevármelo del momento menos 1 al momento 0. ¿Cómo capitalizo un periodo? Bueno, pues capitalizar un periodo es tan sencillo como multiplicar por 1 más el tipo de interés. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, habría que multiplicar por el tipo de interés bruto. R es el tipo de interés neto y 1 más R es el tipo de interés bruto. Es verdad que el concepto bruto y neto
cuando trabajamos con tipos de interés o con cualquier otra variable, también se utiliza cuando descontamos comisiones o descontamos impuestos, etcétera, etcétera. En este caso, bruto y neto se refiere a el tipo de interés bruto, el tipo de interés tal cual, y 1 más el tipo de interés será el interés bruto. Por lo tanto, fíjese bien que si yo comparo esta ecuación con esta ecuación, la única diferencia la tengo en 1 más el tipo de interés. Conclusión, si quiero calcular una renta prepagable, calculo primero la renta postpagable y la multiplico por 1 más el tipo de interés. Y hasta aquí esta pregunta tipo test del CFA nivel 1, en la que hemos intentado dar respuesta a cuál es la diferencia entre una renta prepagable y una renta postpagable, o cómo partir de una postpagable y llegar a una prepagable. Recuerde que tiene más preguntas similares a la que acabamos de exponer ahora en la página web financetraining.com.